Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Nos adentramos hoy, aunque parezca mentira, en el último episodio dedicado a los enemigos del comercio. En esta despedida hablaremos de las colonias de la URSS, del experimento definitivo que acabó con el movimiento comunista, o debería haber sido así, al ver las diferentes derivas que tomó la economía en la Berlín dividida. Hablaremos también de la incorporación de China a dicho movimiento comunista, de mayo del 68, de la URSS de Gorbachov y, por último, del balance del propio escotado de su obra, con un invitado sorpresa al final. Acompáñame por última vez a través de las palabras del maestro. Comenzamos. Si lo recuerdas, después de tratar en profundidad la figura del Che Guevara en el anterior capítulo, dejamos a los países de la Comecon, o el Consejo de Ayuda Mutua Económica, frustrados por no poder sumarse al Plan Marshall y comprometidos a prohibirse tratos bilaterales, aunque 2/3 de sus intercambios se fundasen precisamente en la cercanía. Tímidas voces sobre lo antieconómico de tal cosa se desvanecieron al aclarar Stalin que la pureza de principios compensa 1000 veces los costes de desplazamiento físicos y administrativos. Siendo un padre tan desinteresado como devoto, la URSS debe supervisar toda transacción para que cada hijo haga sin extravíos el tránsito de la esclavitud capitalista al lujo sin explotación asegurado por el socialismo. Por lo demás, crecer en influencia le hizo todavía más desconfiado y viviría circunscrito a la pequeña corte de sus colaboradores inmediatos, a cuyos familiares disfrutaba humillando, apresando o exterminando con un pretexto u otro, escandalizado por el cobarde servilismo de todos. El camino nos lleva a las colonias de la URSS, que aunque te suene a Estado anticolonialista, también las tuvo. Hoy en día se sigue condenando a España y Portugal por sus aventuras coloniales, cuando hay una realidad oculta a simple vista. Ningún virrey conocido ha sido tan implacable con sus súbditos como diversos mesías totalitarios, e imaginar que la dignidad humana resulta más pisoteada por las ínfulas de superioridad, ya sean racial o moral, del colonizador europeo que por masacres eugenésicas es arbitrario, además de pasajero. Un español no se siente mutilado, sino enriquecido por siglos de égida romana, aunque la gesta de Cortés siga encolerizando a nostálgicos de Montezuma, y cuando termine la Segunda Guerra Mundial, el principal obstáculo para plantear el asunto con algún realismo no es admitir que las colonias sobran en un mundo civilizado, sino creer que el modelo capitalista y el soviético son modalidades de desarrollo económico, probablemente más rápido o seguro el segundo. El principal depositario de esta creencia fue un movimiento de países no alineados, aunque antiliberales, clientes simultáneos del bloque occidental y del rojo, que aspiraron a maximizar cada interés particular mediante líderes como el indonesio Sukarno, pionero de una compenetración islam-agitprop, llamada a florecer en África, Oriente Medio y el sudeste de Asia. La URSS llevaba 3 décadas perfeccionando el absolutismo milenario de sus zares, en un ejercicio de imperium tanto más excepcional cuanto que el regreso de los países seguía la corriente y el suyo estaba obligado a remar en contra, sin transigir hasta que surgiese el hombre no individualista. Para algunas de las naciones emergentes fue también más sencillo excitar complejos de inferioridad y odio racial que cuidar lo útil introducido por el colonizador, y tras recibir con los brazos abiertos a los invasores japoneses en 1942, poco podía sorprender más que 10 años más tarde florezcan en el sudeste democracias guiadas como las de Kim Il-sung y el citado Saturno. Entretanto, la versión simplista del proceso colonial pasa por alto que la codicia y los atropellos del conquistador ponen siempre en marcha su derrota, enriqueciendo al temporalmente conquistado con nuevos horizontes políticos y una panoplia de maestrías profesionales. Concretamente en Asia, y para evitarse el pago de las especias en oro y plata, los europeos invierten un capital nunca visto para multiplicar la circulación interna de productos locales y el desarrollo de mercados no dependientes de la exportación a Europa y América, poniendo al servicio de dicha meta estaciones, naves y recursos que interrumpen un aislamiento milenario,
apoyado sobre potencias tan renuentes a normalizar los contactos como Japón y China. Inmovilizado para crear y optimizar centros de producción y tráfico, gran parte de ese fondo nunca podrá repatriarse y tampoco experimenta la erosión en márgenes de beneficio que acaba arruinando a la Compañía de las Indias Orientales y su homólogo neerlandés. Sin perjuicio de contribuir, quizá a hambrunas como la de Bengala en 1770, crear tejido económico e introducir tecnología fue también el punto de partida para poder expulsar al usurpador, pues lo que vence al amo no son masacres, sino un siervo emancipado por asumir el trabajo transformador del mundo, cuya incruenta venganza será asegurar la autonomía del experto, creando colectivos democráticos. Por lo demás, en los años 50 no se han difundido aún la solución guevarista, y el empeño constructivo florece también en territorios singularmente castigados por la guerra y por la falta de materias primas, como Japón, Formosa o Singapur, que, combinando respeto por sus tradiciones con modernización, pasan de la miseria extrema al milagro económico. Volvemos a Europa y damos un paso atrás para comprender el presente. Una Alemania comunista fue, a juicio de Lenin y Trotsky, la condición inexcusable para el triunfo mundial de su causa, y de 1919 a 1941 la colaboración secreta de ambos países contribuyó decisivamente al rearme germano, tanto como a evitar que la URSS perdiese contacto con la tecnología occidental. Cuando la Segunda Guerra Mundial termine, el remanente de fábricas enteras, junto con gerentes, ingenieros e incluso capataces, fue despachado a la URSS por un Stalin que seguía pensando en el país como locomotora industrial, y lanzó allí el programa de Hermanos démonos la mano, patrocinando un partido socialista unificado que 12 años antes habría ganado las elecciones a Hitler. Entretanto, que Roosevelt haya muerto y Churchill sea despreciado por sus compatriotas, consolida a Stalin como estrella política suprema, padre de la paz a juicio de muchos, y la atención mundial centrada en él aconseja sustituir el recurso al terror por un ejercicio de paciencia, acorde con las esperanzas puestas en el rendimiento de una Alemania comunista. Y hablando de la Alemania dividida, los aliados han encontrado en Berlín el ring perfecto para dirimir las virtudes de cada régimen, y no renuncian a ir ganando asalto por asalto. Saben que Pankow, el barrio berlinés asignado al sector soviético, gestiona un país destruido todavía en gran medida, no solo forzado a invertir un 20% de su presupuesto en gastos militares y reparaciones a la URSS, sino que su principal riqueza, el saber producir manufacturas de alta calidad, se estanca y empieza a retroceder, en calidad precisamente, mientras la industria pesada acapara la subvención e incluso el fluido eléctrico, imponiendo apagones cotidianos. Peor aún es que Stalin prescinda del tacto y la paciencia iniciales, lógicamente alterado por las afrentas del marco fuerte y el puente aéreo, según explica Ulbricht, su hombre de confianza en la RDA, y acelera el programa construyendo el socialismo, cuya aplicación pasa por liquidar pequeños negocios de todo tipo y expropiar a granjeros humildes. Como esto no promueve ingresos, el Estado mantendrá su aparato y sus deberes para con la URSS, gravando en mayor medida bienes y servicios y condicionando los sueldos a cuotas de producción previstas para cada sector, que los mermarán en proporción al grado de incumplimiento. Sin embargo, dichas cuotas, como otro ahora, la de los social traidores por zona, son arbitrariedades que el pueblo alemán no consiente, y al grito de trabajar más por menos, estalla una huelga general acompañada por manifestaciones como el millón reunido en Berlín, que paraliza el país y plantea la primera insurrección masiva de una democracia popular. Stalin se ahorra esa última afrenta muriendo 3 meses antes, en abril de 1953, aunque sus potenciales sucesores están demasiado ocupados vigilándose unos a otros para prevenir el estallido. Tras ver abortado el audaz plan de Beria, la RDA se consolida como el miembro menos mísero y más autónomo del Comecon, cuyo destino será disputar a la RFA el estatus de hermano rico. Lo que sí es cierto es que algo puso de relieve la sublevación de 1953, y fue que con Stalin terminaba una era. También que la RDA no admitía el trato ofrecido a otros protectorados rusos, y que el mar de dudas sembrado por la muerte del demiurgo georgiano no alteraba la necesidad de suturar la herida abierta por aquella insólita huelga general.
En contraste con los programas de la RDA, el lanzado por Erhard, economista alemán considerado por muchos el padre del milagro económico alemán de la posguerra, y que lo hizo en 1948, se propuso establecer cuanto antes una realimentación a través del consumo, simultaneando recortes drásticos de la presión fiscal, retorno al libre cambio y una nueva moneda, mientras la RFA ultimaba su fundación como Estado social de derecho, prometiéndose tener el más avanzado sistema de seguros, jubilaciones, servicios públicos y respeto por el medio ambiente. Con todo, lo inmediato era capitalizarse sin hipotecas, reinvirtiendo en el tejido de negocio tanto las rentas del sector privado como un alto porcentaje de las fiscales, no abrumadas ya por la factura del control totalitario, sin olvidar, en palabras de Erhard, que cuanto más libre, más social es una economía, y acceder al socialismo pasa por asegurar el liberalismo. No era liberal, por ejemplo, que las rentas humildes siguieran aportando el grueso de la recaudación tributaria, y tampoco que el Estado se encarnizase con rentas altas, tan eficaces como incentivo y fuente de ahorro. De ahí eximir al sector más humilde y frenar con tarifas moderadas la tendencia del rico al fraude o a la migración, aunque eso redujese la progresividad a un máximo del 18%, cuando venía del 85%, confiando en que la masa liberada operase como multiplicador de inversión y renta. Se adelantaba así 3 décadas a Thatcher y Reagan, pero con la diferencia básica de no incrementar en medida pareja o superior los impuestos indirectos, demostrando que reducir realmente la carga tributaria no merma por necesidad la recaudación, al menos allí donde alterna con espíritu cívico y eficiencia administrativa. En 1950, el PSD alega que los desempleados pasaron de 750.000 a 2 millones, soslayando que unos 2 millones son los huidos de la RDA desde 1948. Y es entonces cuando una portada de la revista Time inaugura la expresión milagro económico alemán. En 1957, cuando empieza a declinar un episodio de baby boom, la renta ha vuelto a doblarse sin dejar de crecer en torno al 10%, y la productividad por hora empequeñece la gesta de héroes soviéticos como Stakhanov, al desplazarse de casos individuales a ramas enteras de la industria. Favorecida por el bajo nivel de consumo y el coste mínimo de atender la deuda, su capitalización encuentra pocos paralelos, si es que alguno, en cualquier otro momento o lugar. Una década basta para transformar la horda inicial de desvalidos de una clase media de anchura solo comparable a la establecida en el Benelux y Escandinavia, donde el pobre de necesidad es más infrecuente que el millonario. Su red asistencial deja ya en posición desairada a la establecida por gobiernos laboristas y socialistas de Inglaterra, Francia e Italia, aunque haya recibido una proporción mucho mayor del Plan Marshall y no paguen reparaciones de guerra. Paralelo a esto ocurre el nacimiento de la OTAN, que redondeó las secuencias de albures favorables, convirtiendo al contingente alemán en su brazo armado prioritario. Mientras pasara a ser un aliado de pleno derecho, abría de par en par los mercados exteriores, cancelando de paso la incautación de las patentes industriales. Partiendo de billetes que algunos usaron para liar cigarrillos, el nuevo marco se revela mucho más robusto que el franco, la lira y la libra, y el pozo de su milagro económico acabaría siendo un sentimiento de orgullo. Tras ir y volver 2 veces al infierno entre 1914 y 1945, un punto de inflexión iba a llegar al terminar los años 60. Lo que tenía de elitista la formación superior ha desaparecido, con novedades como subsidiar matrículas, los gastos de transporte y los comedores de facultades y escuelas técnicas, y más aún concediendo a todo estudiante una pensión lo bastante generosa como para poder vivir por su cuenta. Mientras tanto, en el otro bando, en menos de un lustro, la URSS emerge como superpotencia tecnológica, además de militar, que abre al resto del mundo el campo insondable por definición, y se abre ella misma simplificando la obtención de pasaportes y visados de entrada. La objetividad de los precios se mantendría tenazmente a través del mercado negro, pero el dinero perdió su nexo con conocimientos y territorios para convertirse en puro metálico, distribuido como subvención por un equipo de planificadores, en teoría tanto más eficiente cuanto menos descentralizado, y determinar costes e ingresos reales se hizo tan imposible como medir la ventaja de haber desterrado la iniciativa privada, o el diferencial de rendimiento entre empresarios y funcionarios.
En 1961, el eslogan del 22º Congreso del PECUS es Comunismo en 20 años, donde está asegurado el de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Si bien un trimestre después, la carne y la mantequilla cuestan un 30% más. Estallan graves disturbios en Rostov y al año siguiente la cosecha de grano cae de 135 a 107 millones de toneladas, restableciendo un severo racionamiento que Stalin hubiese resuelto con silencio, pero que Khrushchev aborda con humanidad, derogando su plan agrícola e importando cereal norteamericano, aunque implique agotar todas las reservas de divisas y parte del oro acumulado, que digo yo que habrá algo del español. Es un amargo desenlace para el reto de superar a Estados Unidos como proveedor de grano, mantequilla y carne, que incrementa el peso de sus enemigos dentro del aparato. Por otra parte, la incorporación de China al movimiento comunista fue el único éxito comparable con su establecimiento en Rusia, justificando la mayor transferencia de tecnología en la historia del mundo, con un esfuerzo concretado en personal y equipo que absorbió anualmente el 7% de la renta nacional rusa entre 1954 y 1959, casi un tercio en términos agregados, creando por sí solo una infraestructura industrial capaz de autorreproducirse. Al mismo tiempo, un Mao intimidado por Stalin, como el de la primera visita a Moscú, evoluciona hasta convertirse en el más perfecto de sus imitadores a la hora de exterminar por inanición, agotamiento laboral y ejecuciones, y depender de Khrushchev no obstó para sentirse personalmente amenazado por la desestalinización. Nada dirá hasta 2 años después del discurso secreto, mientras está llegando el grueso de la ayuda soviética. Pero la perspectiva de atender al primer vencimiento de esa deuda le sugiere que los campesinos reúnan el hierro de cada vecindad y lo conviertan en acero, mediante millones de hornos caseros, donde el carbón se suple con ramas, árboles y, a falta de otra cosa, muebles, como enseñaron los hermanos Marx en una de sus películas, prometiendo que eso les procurará alimentos y aperos de labranza. Sin embargo, ni uno de los hornos produce cosa distinta de hierro quebradizo, incapaz de atender funciones industriales, y el revolucionario hallazgo de convertir al labriego en siderúrgico desemboca en la gran hambruna. Esa catástrofe le costará estar apartado por algún tiempo de la administración económica, a su vida ya en 1962 por Deng Xiaoping, Yun Chen y el resto de los 8 sabios, con quienes batallará durante los próximos 15 años, sobreponiéndose inicialmente con una segunda purga de derechistas y en lo sucesivo con el largo asalto al sentido común llamado Revolución Cultural. Coincidiendo con el comienzo de la Gran Hambruna, en 1959, Chen publica un artículo memorable sobre asignación racional e irracional de recursos, donde niega la posibilidad de esquivar la lógica del negocio y del propio mercado, con gestos teatrales como movilización de masas y llamamiento a la conciencia de clase, pues el mecanismo de oferta y demanda nunca podrá obviarse sin provocar resultados antieconómicos. La aparente incoherencia, que el país acabe siendo un régimen comunista no hostil al comercio, está lejos de ser una novedad para sus miembros más respetados de puertas adentro, por más que lo crucial de la ayuda soviética en sus etapas iniciales, sumado al mesianismo leninista de Mao, impusiera una actitud reservada en ese orden de cosas. Cuando Khrushchev visita Pekín, no alberga dudas sobre su disposición democida, y ha decidido sobreponerse al asco que le provoca un segundo Stalin, pero no imagina que rechazará la propuesta de cooperación militar, con un gesto a su juicio no solo desagradecido, sino suicida. En 1959, cuando viene de bañarse en multitudes y publicidad con la larga estancia en Estados Unidos, es lo bastante ingenuo como para no percibir que su protagonismo ha multiplicado el resentimiento de Mao, y la segunda visita a Pekín topa con una recepción tan gélida que acorta a 2 los 7 días previstos. No tardan en romperse las relaciones diplomáticas, mientras la tensión de la vasta frontera común sigue creciendo, con planes chinos de vencer por abrumadora superioridad en hombres, como los zares esperaban en sus guerras europeas, y planes rusos de imponer la superioridad de su armamento, que culminan en las pequeñas batallas fronterizas de 1969.
De forma paralela, se está desarrollando un movimiento cultural de calado en Europa. En 1967, cuando se han generalizado en la Universidad de París actos de hostilidades hacia sus docentes, Debord publica La Sociedad del Espectáculo, un libro muy breve que es en gran medida una colección de citas, como había sugerido mucho antes Walter Benjamin, si bien la mayoría presenta curiosas alteraciones respecto de sus originales. Escrito con desenvoltura, aparece en un momento receptivo y se difunde muy bien. Estos acontecimientos son los que precederán al famoso Mayo del 68. En otras insurrecciones, los medios de información fueron rudimentarios, o trataron de ser controlados, pero en esta serán un activista adicional, porque la televisión acaba de generalizarse en el país, alterando profundamente el uso del tiempo libre, y solo Norteamérica conoce ya la variable de retransmisión en directo que tanto condicionará en Francia el curso de las cosas. Confirmando su tradición de megalópolis revolucionaria, única en todo el orbe donde triunfaron hasta 3 comunas insurrectas, París recobra las barricadas con refinamientos, atento, como tener en alguna un piano que toca jazz día y noche. Mientras, mantener abrigada con una bandera roja la estatua de Víctor Hugo reanima el plan de comenzar otra vez desde cero, a hombros de sus miserables. Por su parte, Mao acaba de lanzar la revolución cultural, regalando con su libro rojo un aparato de naturaleza bíblica pero imparmente breve, y los líderes estudiantiles irán descubriendo sobre la marcha cómo consolidar la buena nueva del cambio radical. En otros asaltos al Estado, la sedición partió de cuarteles. Aquí el origen son las instituciones superiores de enseñanza, donde la politización del arte y el conocimiento plantea un conflicto tan irreductible como fugaz entre emancipación humana y sistema. Por otra parte, el estudiante europeo incide más que el norteamericano en el cliché de hijo displicente de padres sacrificados y señorito incendiario, al no disponer de causas tan nobles como luchar contra la discriminación racial o la masacre de Vietnam, y tampoco enfrentado al poder siniestro crecido allí sobre pretexto del anticomunismo, combinando agencias gubernamentales, complejo militar industrial y el big business mafioso. En las Américas, por su parte, la primavera de 1968 no pudo ser más triste, con el asesinato de Martin Luther King en abril y el de Robert Kennedy en junio, dando una idea de la situación de cambio y crisis que recorría Occidente. No obstante, las mayores movilizaciones estudiantiles son cosa de niños si se comparan con las multitudes que asisten a los grandes conciertos, y la brecha entre Woodstock y mayo del 68 no deja de crecer hasta principios de los años 70, cuando los desolados por el apaciguamiento se organizan en bandas dedicadas al terrorismo. Por lo demás, los alzamientos del 68 están lejos de confirmar que el orden impuesto supere en productividad al que Hayek llama endógeno, fruto de combinar libertad con sentido común, y las 2 próximas décadas marcarán una clara disyuntiva para el marxismo. Por una parte, la URSS y el resto de las democracias populares se centran en ganar la lucha por el confort, renunciando al empleo de la violencia y cuentan con la inyección de liquidez unida a los petrodólares. Por otra, la coexistencia se experimenta como traición revisionista, y los decepcionados por el Mayo francés montan en Europa una prolongada campaña terrorista, mientras los desolados por la muerte del Che en 1967 hacen lo propio en Iberoamérica. El único denominador común en ambas vertientes es excluir la complejidad en cuanto a tal, optando por el orden de la orden, como en cuarteles y conventos, frente a procesos de innovación sistemáticamente refractarios al designio particular, como los puestos en marcha por el capitalismo avanzado, que se mueve sonambúlicamente desde la revolución industrial, pero próspera, entre otras cosas, porque la alternativa es algo tan improbable como que la información se procese mejor con censura previa. Saltamos una década y vemos que al comenzar los años 80, nada enturbia el pulso del capitalismo y un comunismo progresivamente cívico, el primero surcando su cuerda floja de booms seguidos de cracks, y el segundo preservado teóricamente de su anarquía, aunque incapaz de cuadrar cuenta alguna, porque fijar los precios priva al planificador de datos en tiempo real sobre existencias y demandas, minando cualquier asignación eficaz de recursos. Que los precios fluctúen libremente, como en las democracias liberales, compensa sus muchos inconvenientes, reaccionando con una velocidad cualitativamente superior a cambios experimentados por suministros y deseos,
algo solo sencillo tratándose de economías domésticas. Cuando los productores y consumidores se elevan a decenas y cientos de millones, la densidad en el flujo de información define el aprovechamiento, mejor o peor, de las oportunidades cambiantes. El primer economista en darse a conocer por una idea de los precios como señales sobre el estado efectivo de cosas en cada punto fue el norteamericano Milton Friedman, aunque tomase dicha perspectiva de su colega vienés Friedrich Hayek, un espíritu enciclopédico que ya en 1945 había escandalizado a la izquierda con Camino de servidumbre, por cierto, tratado en el canal, un ensayo sobre el sistema de planificación-subvención que acababa de poner en marcha el gobierno laborista de Attlee, con penosas consecuencias para la libra y el bienestar británico. No obstante, 20 años más tarde, la política keynesiana ha logrado lo que ella misma daba por imposible: un nexo no inverso entre inflación y desempleo, la llamada estanflación, y el gasto público asignado como multiplicador y demanda agregada por Keynes se revela improductivo, o más precisamente incapaz de hacer frente a la recesión creada por el hecho de que entre 1973 y 1978 el barril de crudo pase de 2 a 20 dólares. Y no es eso todo, porque incluso cuando dicho precio caiga, como no tardará en suceder, la inercia aparejada al desarrollo tecnológico y financiero es prestar algo no ahorrado efectivamente, y una volatilidad alimentada por las burbujas que estimula cualquier foco de expansión sostenida. La mezcla de crisis energética y activos sobrevalorados invierte en buena medida el problema económico occidental desde los años 30, cuando el paro y las quiebras empresariales provenían de desplomes de los precios, para ser más bien un alza general aunque artificiosa, acompañada cíclicamente por montajes de exuberancia irracional, en los términos del banquero Greenspan. Llega con ello la hora de escuchar a Hayek y sobre todo a Friedman, que propone adelgazar el gasto público, aunque solo sea para seguir atendiendo a los vencimientos de su deuda, devolver al régimen de mercado todo cuanto no sea estrictamente vital para la población y ejercer en lo sucesivo un control a distancia, ceñido al interés de descuento y el volumen de la masa monetaria, cuya evolución óptima será crecer de modo lento y continuo. Pero igual que Hayek fue influyente, también lo fue Friedman. Especialmente receptivo se mostrará el público hacia su Free to Choose, una defensa del derecho a elegir eclipsado de alguna manera por el giro austero de posguerra, que se convierte en himno de la denostada sociedad de consumo. Implacable con el victimismo, no vaciló en decir que gran parte de los pobres lo son de espíritu, algo inspirador de compasión, y al tiempo peligroso políticamente, pues abona el terreno para distintas opresiones, todas ellas en la línea de ignorar o limitar el margen de decisión ajeno. No es de extrañar que sea considerado padre del neoliberalismo, un movimiento todavía no deslindado del liberalismo por sus defensores, que tuvieron como inspirador solitario a Chomsky, hasta enriquecerse con las contribuciones teóricas de Martha Harnecker, el subcomandante Marcos y Naomi Klein. De hecho, aplicar el remedio monetarista de Friedman reprodujo desempleo y quiebras durante una década, culminadas en 1983 por una crisis industrial y bursátil superior al crack de 1929 en magnitud de pérdidas, pero décadas de capitalización previa permitieron que ese crujido en las entrañas financieras resultara imperceptible para buena parte de la ciudadanía. La situación del gigante ruso era bastante diferente. Cuando Gorbachov accedió a la jefatura del partido en 1985, la guerra de Afganistán cumplía un lustro y el principal problema era una estructura fabril tan capaz de producir masivamente como incapaz de adivinar los gustos del consumidor, aunque llevase algún tiempo resuelta a no seguir aplazando la inversión en bienes suntuarios, y grandes stocks de esto y aquello se apilaban por falta de demanda. Su producto bruto venía de ser el tercero del mundo, su renta per cápita de acercarse a un tercio de la norteamericana, y un enésimo plan para mejorar el rendimiento laboral se orientó a reducir la tasa de alcohólicos, multiplicando el precio del vodka y la cerveza hasta convertirlos en prohibitivos para la mayoría, aunque supuso dejar de captar unos 100.000 millones de rublos en impuestos, y transfirió la producción al siempre boyante mercado negro. Por su parte, China, tras liberalizar el comercio, llevaba algunos años creciendo a un ritmo meteórico, en contraste con el estancamiento soviético.
A este cuadro se sumaban las caídas en el precio del crudo e incluso del gas natural, los dos salvavidas tradicionales, y en 1986, cuando Reagan proponga a Gorbachov eliminar todas las armas nucleares, este contestará que podemos hacerlo, confirmando que desde la muerte de Stalin ninguno de los bandos desea realmente la Guerra Fría. Para entonces, Estados Unidos ha elevado drásticamente el tipo de interés al que presta sus fondos federales, del 11 al 20%, y las medidas antiinflacionistas de Friedman fructifican atrayendo al país buena parte del capital financiero, que desde allí revierte en forma de créditos al tercer mundo y al bloque formado por la URSS y Europa del Este. Por otra parte, el flujo de divisas, que en buena medida empezaron siendo japonesas, es una bendición ambigua para democracias populares que aspiran a modernizar sus estructuras e infraestructuras, porque desde las expropiaciones iniciales su régimen de planificación central condena una lentitud de reacción reñida con el aprovechamiento y al margen del descuido que se sigue de llevar tanto tiempo ignorando la competencia. Para Gorbachov y su equipo, la alternativa de imitar a China pasaba por una preservación del autoritarismo burocrático, centro de sus críticas, cuando faltaban pocas semanas para la masacre de Tiananmen. Por otra parte, seguir la terapia de choque sugerida por el FMI no solo implicaba aborrecer explícitamente el ideal comunista, sino provocar una subida inmediata en el nivel de precios y desempleo. Lo primero habría promovido la recuperación económica a medio plazo, y con eso ya ganado, las reformas políticas quizá hubiesen sido menos fraudulentas. Pero virtudes personales como el civismo no se vieron acompañadas en el caso de Gorbachov por la firmeza y el coraje del estadista, y prefirió procrastinar con crédito occidental para mantener los niveles de suministro, como si el peso de la deuda exterior no gravitase al poco hacia adentro, activando por innumerables sensores que desde 1990 dispararon los precios, el desabastecimiento y las colas. El año siguiente encargó a Igor Gaidar, un joven economista miembro del partido desde 1980, el plan de choque sugerido otrora por él mismo en privado, para obtener los préstamos y amparándose en su declaración genérica de que no debería descartarse la privatización de empresas. El tránsito a la economía de mercado se cumplió con subastas tan opacas como los antiguos decretos secretos, y desde 1999 entronizarían de modo crónico a un exmando del KGB, nieto y cocinero personal de Lenin y Stalin. Vigilar que las empresas y bienes del Estado se repartiesen mediante justiprecios distaba de ser una tarea titánica, en comparación con capear el temporal creado por la crisis ideológica, o mantener el funcionamiento de los servicios públicos. Pero la URSS fue el primer lugar donde se prohibieron los negocios, y cuando llegue la hora de readmitirlos, el personal encargado de asegurar al hombre no individualista se despide con una expropiación selectiva, último eco de la expropiación general decretada en 1917, cuyo impacto será lo bastante profundo como para invertir la curva demográfica. Los años de confiar en un oasis extramonetario crearon turbulencias capaces de contraer el censo en al menos un quinto. Esa población volvió a mermar en torno a una cuarta parte con ayuda del tándem Stalin-Hitler, y a partir de Khrushchev se observa una recuperación sostenida que convertirá los escasos 100 millones de 1948 en los casi 290 de 1989, con un ritmo de crecimiento bastante inferior al de Estados Unidos, pero bueno, notable. La novedad coetánea al enjuague privatizador ha sido una brusca declinación de fertilidad, sin el habitual contrapeso de ampliaciones en la esperanza de vida. Con todo, solo cabe conjeturar el horror renacido en un país tan severo climáticamente, cuando su producto pasó de 22 billones a 13 entre 1990 y 1998, y la esperanza masculina de vida cayó de los 65 a los 56 años, en función de un colapso inversor mucho más grave que el inducido en 1929 por la Gran Depresión. El frenesí por comprar dólares ha hundido el rublo. Millones de ejecutivos acostumbrados a cumplir las metas del plan mediante contabilidad maquillada no saben qué hacer, situados en el escenario de riesgo-recompensa que introduce volver a ofertas y demandas reales. Reconvertir el gigantesco complejo ideológico militar en prensa libre y empresas civiles se encomienda a la clique de exfuncionarios convertida en la alta nobleza,
bien blindada ante críticas por sus gorilas, y el paraíso terrenal fundado en cumplir la restitución ofrece un último giro de tuerca, imponiendo la inmigración de algunos millones para evitar que 7 décadas de vida material, cuanto mucho mediocre, acaben reeditando sus fases más precarias. Como cabría esperar, la irrupción del mercado en tales condiciones evocó nostalgia por la certeza de llegar a fin de mes, combinada con tener otra vez el estatus de superpotencia bélica, y al acercarse las elecciones generales de 1996, las encuestas sembraron el pánico ante la perspectiva de que los comunistas ganasen, como casi lograrían en una primera vuelta, donde obtuvieron el 32% y Yeltsin el 35%. En la segunda vuelta, los oligarcas acordaron hacer una modestia inyección de efectivo para propaganda electoral, no superior a los 150 millones de dólares entre todos, que unida a alguna otra maniobra política, bastó para confirmar la orientación teóricamente liberal del régimen. Si bien la muerte del alcoholizado Yeltsin un año después y el acceso al mando supremo de su último protegido, Putin, subraya hasta qué punto el liberalismo topa en Rusia con obstáculos prácticos. Otro legado histórico de la URSS fue mostrar cómo, salvando las dos monarquías informales surgidas en Corea y Cuba, ni uno solo de los estados acogidos a su cooperación fraterna dudó en declararse independiente y no comunista al cesar el temor de represalias, tras 45 años de profesar la adhesión más inquebrantable a su hermano mayor y al Diamant. La implosión del aparato institucional soviético supuso un golpe quizás irreversible para el Diamant, que al redactarse estas líneas, a finales de 2016, no exhibe síntomas de reanimación, pues la dinastía sui generis de Corea y Cuba pueden considerarse excepciones confirmadoras de la regla, y China sigue tan firme como Vietnam en su andadura comercial, y el terrorismo comunista nunca ha sido afín a esa ortodoxia, además de hallarse en fase latente tras su auge en los años 70 y 80. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio, y por lo tanto, al final de esta larga serie. Como sin duda sabrás, esta serie es un compendio, en gran parte con las palabras del autor de esta inmortal trilogía. Más de 8 horas, divididos en 17 vídeos, para acercarte la obra de Antonio Escotado. Para mí ha sido todo un honor hacer este proyecto, único en el momento de esta publicación, y todas las horas dedicadas a leer, releer, resumir, dar forma a las más de 1800 páginas del original, grabar, repetir y editar. Todas esas horas, como digo, considero que han estado bien invertidas. Espero haber estado a la altura. No obstante, no quería irme sin dejar al maestro decir sus últimas palabras. Estas se corresponden a la coda del libro, y lo que estás a punto de escuchar son palabras de Escotado, sin ningún cambio. En ellas vemos tanto el balance que el autor hace de su obra como las previsiones sobre el futuro. No obstante, como ya estarás cansado de escuchar mi voz, he pedido a otro Escotado que lo recite por mí. Te dejo con él y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un saludo estoico! A los fines de este libro es suficiente haber comprobado que la enemistad hacia el comercio constituye un fenómeno histórico, ininterrumpido desde los rollos del Mar Muerto, y no antes. En 1999, cuando decidí estudiar incompartidamente la cuestión, ya no creía que solo podemos enriquecernos a costa del prójimo y que tener en régimen de propiedad equivale a hurtar. Aunque siguiese en sombras por qué había llegado a esta convicción y qué verosimilitud intrínseca pudiera corresponderle. Fue cierto día de ese año, casualmente mientras miraba desde la ventanilla de un avión los arrozales vietnamitas, cuando pensé que la igualdad material es tan rentable y viable como la igualdad anatómica, y que haber omitido dicha evidencia respondía a motivos ante todo inconscientes, entre ellos una crianza católica, rebeldía ante la dictadura clerical militar y compasión hacia la abundancia de compatriotas desnutridos, que en pocas décadas desaparecerían de una manera tan radical como Franco y sus censores. Para entender con mínima hondura el cambio interno y externo, parecía prometedor recordar y contextualizar las objeciones planteadas a la compraventa,
los negocios y la institución del dinero, aprovechando que el manejo de fuentes directas lo simplificaba Internet en medida casi infinita. Daba entonces por hecho que solo habría una diferencia de mayor precisión entre la historia recibida desde la escuela y eso mismo a la luz de sus documentos. Pero ni uno solo de los episodios investigados iba a confirmarlo, y esta pesquisa acabó siendo una colación de hipótesis desconfirmadas, o mejor aún, de errores propios corregidos, donde comparto con el lector la parte omitida de cada asunto, casi siempre más reveladora que la recordada, y a menudo incompatible con el tópico instalado en cada campo. Como aclaré al comienzo del primer volumen, soy incapaz de entender cosa alguna sin dilucidar su nacimiento y despliegue, usando la flecha del tiempo como senda del sentido, y llegar al final del tercero con una mención al altermundismo supone un alivio difícil de adjetivar, pues la saga aterriza en el hoy, aunque solo sea por vía del esbozo, tras lustros de vagar como un sonámbulo por montones de datos, sin verle término al empeño y no pocas veces movido a abandonar el proyecto. Únicamente esto último puedo alegar en descargo del desorden que preside el contenido y el abuso ad nauseam del recurso a notas, pues no imaginé el grado de dificultad unido a mantener un hilo cada vez más denso, cuando cada sector de la peripecia lleva al futuro y el adyacente solo empieza antes, dinamitando el genérico, después con una variedad de tiempos. Los saltos de una y otra secuencia podrían limarse con planos intermedios, pero solo aplazando de nuevo el punto final, y ese intento de exponer unitariamente el fenómeno comunista augura ser más útil confiado al juicio de otros, menos alejados del futuro. El futuro sigue abierto de par en par, sin perjuicio de acuciado por la crisis ecológica, instando alguna forma de frenar la devastación del medio ambiente mientras descubrimos caudales de energías limpias, cuando tanto la desaceleración del proceso devastador como el motor de fusión presentan dificultades de magnitud por ahora insuperable. Pero la cancelación de la distancia geográfica consumada por el progreso de las comunicaciones, y más aún, tener a disposición de cualquiera casi todo lo conocido acerca de casi todo, la proeza de Internet y sus buscadores, augura más que en ninguna otra época un salto cualitativo de la inteligencia, por más que la democratización del consumo haya empezado con una marea de mediocridad quizá sin precedentes. En cuanto a iniciativas sociales, entre ellas la de un ingreso mínimo garantizado, lo vivido durante los últimos 100 años despeja sin lugar a dudas aquello que en las vísperas de la Gran Guerra era todavía un enigma, a saber, que el bienestar material solo se crea y mantiene merced a los agonistas o competitivos, conformes con seguir pagando impuestos, para que el llamamiento a la guerra civil se mantenga en una esfera tan literasta como en las últimas décadas. Fin de la trilogía.